vamos a hacer un determinado procedimiento. Esto, por supuesto, que respalda porque es una información previa a realizar o a ejecutar un determinado procedimiento. ¿Qué significa? Que hay autorización de los padres, que se ha recabado la información en el momento preciso, con determinadas características. Entonces, la historia clínica es algo que respalda todo lo que vamos a hacer. Bien, antes de que pase a presentar, a las 11 vamos a tener también otra clase el día jueves en la mañana. Creo que es a las 9 que nos están prestando el aula del sótano. Y en la tarde, y yo les había dicho a algunos, les había pedido de que no convoquen pacientes, que nos iban a traer, que los iban a llevar a los niños de un hogar. Pero hasta anoche, estoy viendo mi celular, solo me dijo que me iba a confirmar el número de niños que irían en la tarde, pero no me dijo exactamente si estaba confirmada la presencia de ellos en la clínica. Ya, entonces espero que hasta las 9 y si no, ya veremos qué es lo que vamos a hacer. Bien, entonces vamos a iniciar la presentación. Bien, entonces se ve y me escuchan, ¿verdad? Esa es la pregunta de rigor para que una vez que inicie, de pronto me digan de que no se ven las imágenes. ¿Se ve? Sí, doctora, sí se ve, doctora. Gracias, gracias. Esto vamos a ocultarlo. Bien, entonces vamos a ver lo que es la historia clínica y exploración, que es lo primero que vamos a hacer con nuestros pacientes. El primer contacto, recabar toda la información que podemos obtener de nuestros pacientes. Como cualquier historia clínica, tenemos una base común, que esta base común es previa a cualquier procedimiento. Por decirles, ni siquiera hemos recibido la información si tuvo molestias en la noche, si de pronto es primera cita o ha tenido situaciones dolorosas en algún momento. Entonces, lo primero que vamos a hacer es realizar la historia clínica. ¿En base a qué? ¿Qué es lo que tenemos en la historia clínica? Los antecedentes sociales, médicos y dentales. Estamos muy relacionados con alteraciones, problemas, patologías que están presentes a la determinada edad que vayan a acudir nuestros pacientes. Luego, la exploración clínica, el diagnóstico y el plan de tratamiento. Eso es lo que tenemos nosotros como una base común en cualquier situación del procedimiento en el área bucal. Tenemos ciertas variables en lo que es una historia clínica. Y estas son variables, ¿por qué? Porque tenemos pacientes niños
con determinadas características. Ver si va a haber una comunicación y cooperación del niño. Ya desde el momento en que el paciente ingresa de la puerta de la clínica a los sillones que ustedes van a ocupar, vamos a ver si existe temor, si existe confianza. Entonces esta comunicación y cooperación del niño ya la vamos visualizando. La edad que tiene el paciente y el grado de desarrollo. O sea, edad, ¿en qué sentido? Muchas veces dicen, bueno, es pequeñito y no se va a dejar. O de pronto ya tiene 10 años y creen que va a cooperar. La edad no es algo que pueda a nosotros darnos un indicador del comportamiento del paciente. Efectivamente, hay niños pequeños que necesitan un tratamiento ya más, más complejo en el tema del manejo de la conducta, del relacionarse con los padres y atenderlos en presencia de ellos. También ver qué es lo que ha sucedido, las experiencias previas, propias y de su entorno familiar y social. Esto es importante también determinarlo para que nosotros podamos ver que el paciente pueda cooperar, qué tipo de experiencias han tenido, si ha sido, por decirles, para que podamos entendernos, una exodoncia, un absceso, apertura de un absceso o de pronto solo realizar profilaxis, aplicación de sellantes. Entonces, estas experiencias previas son indicadores para nosotros respecto a lo que pueda suceder con el comportamiento de nuestros pacientes. En la historia clínica también es importante informar a los padres la importancia de la dentición. O sea, cuando los niños tienen solo dentición temporaria, en algunos casos o situaciones, bueno, con que no les moleste, con que no les quite el sueño a los padres, esa dentición temporaria pueden considerarlo como algo que no necesita ser atendido porque va a tener recambio. Eso lo sabe cualquier padre, ¿no? Entonces debemos informar la importancia que tiene la atención de la dentición temporaria. Informar a los padres respecto a lo que significan los problemas que puedan suscitarse en torno a lo que es las repercusiones de lesiones cariosas, abscesos, los problemas que se puedan suscitar si nuestros pacientes no cooperan, problemas respecto a manejos de conducta. Entonces, todo eso está situado dentro de estos problemas. Los riesgos del biberón como tal, ¿no es cierto? ¿Hasta qué edad? ¿Para qué consume el biberón? Si es solo por la leche o de pronto están considerando que el biberón puede ayudarles a tomar de pronto hasta gaseosas, ¿no? Entonces hay que hablar muy bien de los riesgos del biberón, saber qué es lo que ha sucedido, si ha tenido lactancia materna exclusiva o si ha tenido con lactancia más biberón o exclusivamente biberón para que use el biberón. Entonces, son estas preguntas que nos van a ayudar a nosotros a entender cómo ha sido el proceso o el procedimiento desde la erupción o desde el momento del nacimiento. Si ha tenido caídas, ¿qué es lo que sucede con las caídas? Si bien no tiene ni siquiera una lesión como tal, puede haber tenido golpes fuertes en los dientes temporarios que puedan afectar de alguna manera, dependiendo de la edad, a la posición, a la ubicación o alguna alteración que puedan tener los dientes permanentes. Sabemos que de principio, cuando están en formación, están como dentro estos gérmenes como dentro de una gelatina, entendámoslo así, ¿no? Entonces pueda generar alguna alteración, un golpe o una caída.
Hablar de las enfermedades dentales. No solo de las lesiones cariosas, sino de enfermedades, anomalías de la formación en el esmalte, anomalías de número, anomalías de ausencias, entonces todo lo que significa las enfermedades dentales y las malformaciones, por supuesto, que puedan suceder. Esto, informar a los padres para que a través de esta información también podamos recabar nosotros la información orientando de la mejor manera para que podamos tener una determinada respuesta. ¿Cómo deben ser estos datos integrados? No como un, ¿se cayó? Sí, no. ¿Toma biberón? Sí, no. O sea, tratar de que haya una comunicación más fluida, no solo hacer estas preguntas, este interrogatorio. Debemos escucharles, dejar que fluya la información que ellos tienen y también observar. ¿Observar qué? El comportamiento del niño, cómo se expresa con nosotros, cómo se relaciona con los padres, si es un niño que es caprichoso, si es sobreprotegido, si es un niño que ni siquiera consideran como algo importante la dentición. Entonces, hay muchos aspectos de comportamientos de los niños para con los padres y viceversa. Vamos a hablar de lo que es la terminología de la anatomía clásica. Cuando en 1821 Adolf Zsigmondy desarrolló un sistema que divide la boca en los 4 cuadrantes. ¿Y qué es lo que hace? Enumera, pone números a la dentición permanente y a la dentición temporaria. Entonces, es a partir de este sistema que es una forma, es una nomenclatura que para nosotros va a hacer mucho más práctica la comunicación y la información plasmada en la historia clínica para que veamos nosotros directamente con, a ver, la pieza 11, ¿qué es lo que tiene? O la 61, o la 61, la 36, ¿no? Entonces, vamos usando esta terminología que todos nosotros ya entendemos y conocemos esta terminología. ¿Para qué? Para que estos sistemas de terminología clásica, que no es solo el que conocemos, ¿no? Permitan identificar y clasificar de manera precisa los distintos dientes en la cavidad bucal. ¿Cuándo tienen confusión? Cuando tenemos dentición mixta. Entonces tenemos esta nomenclatura, Zsigmondy y Palmer, donde es la dentición permanente y la dentición temporal, con números, fíjense, romanos y aquí con números arábigos. ¿De qué? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en el superior derecho. ¿Cómo, o sea, para qué nos sirve? Para diferenciar también entre la dentición temporaria y la permanente. Esta nomenclatura que es la que nosotros podamos utilizar. Fíjense la nomenclatura de FDI, que es la que consiste en dividir las dos mandíbulas en los cuadrantes, superiores 2 e inferiores 2. ¿Qué es lo que se hace? Tenemos la 18, 17 y vamos hasta el hasta el tercer molar. Pasamos al maxilar inferior del lado izquierdo, como hacemos nuestra historia clínica, de la pieza 38 hasta la 48. Esto es lo que nosotros utilizamos en nuestra historia clínica. Maxilar superior, maxilar inferior, con los números que sería el cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y el cuadrante 4. Estos cuadrantes se les añade la numeración de 8, 7 y correlativamente hasta llegar
también a la pieza 8. Al 1 se le pone 8, 7, 6, 5, 4, etc. Al 2 lo propio, 1, 2, 3, 4, para tener esta nomenclatura. Esta es la nomenclatura ADA de la Asociación Dental Americana en los permanentes, donde el número 1 va correlativamente dirección de las manecillas del reloj. Desde la 1 hasta la 32. Son los 32 dientes que tenemos en la dentición permanente. Después de tener nosotros la nomenclatura, que va a ser, por supuesto, 5, 6, 7 y 8, vamos a ir con el tema de la exploración clínica. La exploración clínica en niños menores de 3 años o de 4 años, los padres deben estar presentes. ¿Para qué? Para darles seguridad, confianza, soporte y poder realizar el examen extra e intraoral. Pero si ya tenemos pacientes de 7, 8 años o estos niños que de pronto acuden a la consulta y necesitamos recabar información con los padres, podemos hacerlo en el pasillo, ¿no es cierto? No necesitan entrar a la clínica. ¿Por qué? Por razones de la cantidad de personas que están ahí dentro. Dentro de la exploración clínica extraoral, por supuesto que hacemos la inspección de cabeza y cuello. Vamos a determinar esa morfología facial, si existen o no alteraciones óseas, desviaciones, desarrollos anómalos puede ser de tejidos blandos, cómo se encuentra el maxilar inferior en relación al maxilar superior, si existen desviaciones, si existe desarrollo mayor en el maxilar superior, a diferencia del maxilar inferior. Entonces, para nosotros, esta exploración clínica del examen extraoral también nos indica qué situaciones o alteraciones podríamos nosotros mejorar con ortopedia, ver si tiene algún hábito pernicioso como chuparse los dedos, tener interposición lingual. Entonces, nos ayuda a hacer una interferencia de esto para que haya posteriormente un desarrollo armónico en el examen, en el desarrollo del niño a través de este examen extraoral. Si el perfil es neutro, es rectilíneo, si existe protrusión, si es retrusivo, ya tenemos acá los indicadores para ver qué tipo de oclusión se está proyectando, pero es ahí donde podemos nosotros trabajar con nuestros pacientes. Dentro del examen extraoral también vamos a ver la posición de los maxilares y de los dientes en relación con la nariz y con el mentón. ¿Qué es lo que se observa? ¿No? Tenemos este plano de Frankfurt que mirando de frente y sentado debe estar paralelo al piso. Esa es la idea, que es una línea donde nosotros podemos tener como referencia para hacer la información y tener esta información respecto al desarrollo de los maxilares. ¿Qué también podemos encontrar en el examen extraoral? Algunas heridas, contusiones, hematomas, pérdida de la mucosa, o sea, vamos a observar si ha tenido algún mordisqueo el niño, si tiene ese mal hábito de succionarse el labio. Entonces, todo esto vamos a verlo en el examen también extraoral. Bien, en el examen, a ver, ¿hasta aquí alguna pregunta? Yo voy a ir. Diego Cruz Ramos, ¿está?
14º, Cristian. Buen día, doctora. Hola, buen día. ¿Alguna pregunta, Cristian? No, doctorita, por ahora no. Ya. ¿Qué consideras que es importante preguntar e indagar antes de ir al examen dental con los padres respecto a lo que hemos hablado? ¿Qué información vamos a recabar? Primeramente, doctorita, a ver si el niño se va a dejar atender. ¿Ya? ¿Eso indagas con los padres? ¿Cómo podrías tener esa información? Tal vez preguntarle si ya ha ido antes al odontólogo o si ha recibido alguna orientación previa el niño. Ya. O el comportamiento que ha tenido también, ¿verdad? Como hasta averiguar, indagar respecto a cómo es el comportamiento del niño con el médico, con el pediatra. Eso también nos da algún indicador, ¿no? Ya, muy bien, Cristian. Gracias, doctora. Bueno, pasamos a lo que es el examen intraoral. Que bueno, esto es solo para visualizar que que necesitamos el espejo y el explorador, porque no es forma de agarrar los instrumentos cuando estamos haciendo el examen intraoral. Lo que vamos a necesitar es el espejo, la sonda de exploración periodontal, gasa, una solución reveladora o pastilla reveladora para placa, el cepillo, el hilo dental. Cuando vamos a iniciar el examen intraoral y fundamentalmente cuando vamos a ya ir al examen dental como tal, debemos tener realizada la profilaxis. Bien, entonces en la exploración de los tejidos blandos, ¿qué es lo que vamos a ir viendo? ¿Cómo está la encía? Si podríamos tener alguna alteración por falta de un buen cepillado, puede ser que se cepillen del tercio medio hacia incisal y no se cepillen como corresponde a nivel gingival. Entonces, vamos a determinar el color de la encía, cómo está la mucosa, cómo está el labio, qué tonicidad, qué es lo que podemos nosotros observar en los labios, cómo está el paladar. Este es un indicador en muchos casos de presiones que tienen con la lengua, con el dedo, o niños que duermen con el biberón. Ahí observamos el paladar. El velo del paladar. Vamos a observar la mucosa bucal, la encía, todo lo que va recubriendo como mucosa en la cavidad oral. ¿Ya? Todo lo que va posterior, superior, en el sector anterior. Tenemos también que ver cómo está la superficie ventral de la lengua, la región sublingual, qué es lo que sucede, si no tenemos ninguna alteración, y para eso necesitamos la gasita para poder manipular, visualizar el borde también de la lengua, el borde lateral de la lengua, ¿no? Entonces, dentro de la exploración de los tejidos blandos, vamos con todos estos indicadores, ¿ya? ¿Cómo están? No me vayan a poner a todo SPA sin patología aparente, que todo está normal, que no hay ninguna alteración. Veamos cada detalle. Además, antes de pasar a otra diapositiva, piensen que este tiempo ha habido un rebrote de patologías que han sido la herpangina, mano, pie, boca. Entonces, todo esto se detecta en la cavidad bucal, alteraciones en la mucosa. Vamos a ver de pronto algunas úlceras. Vamos a determinar encías demasiado rojas, sangrantes. Entonces, hay muchos indicadores de
enfermedades virales que se han dado este tiempo, donde han tenido incluso que suspender las clases por los contagios masivos que se han dado. ¿Ya? Entonces, eso también para tomar en cuenta. ¿Qué es lo que observamos? ¿No? Que la lengua influye en el desarrollo de la cavidad bucal y de las arcadas. ¿Cómo? Fundamentalmente, si tenemos una lengua que hace presión constantemente y tenemos aún dentición temporaria, podemos nosotros tener mordidas abiertas por interposición lingual, que esto podemos mejorar, podemos tratarla en la época de la dentición temporaria. Le ponemos una rejilla lingual. Estamos observando en la cavidad oral con la lengua qué tipo de frenillos, y estos frenillos son los que de alguna manera van a alterar el desarrollo incluso de los maxilares, del maxilar inferior en este caso, cómo está la lengua en reposo, en movimiento, hagan que el niño lleve la lengua hacia arriba, que tenga lateralidad derecha, lateralidad izquierda, para observar también el piso de la boca. También ver las glándulas salivales parótidas y las submaxilares. Dentro de la exploración dentaria, así de simple, les hablamos a nuestros pacientes, como dice aquí, vamos a contar los dientes. ¿Por qué? Porque ya le hemos puesto un determinado número. Y el contar los dientes es hacer un registro de los dientes presentes y de los ausentes. El grado de desarrollo dental, qué tipo de dentición tiene, si es temporaria, si es mixta o permanente. Nosotros trabajamos con estas tres situaciones: dentición exclusivamente temporaria, hasta los 5 años y medio, 6 de pronto, luego ya mixta porque empieza la erupción de los incisivos inferiores y de los primeros molares permanentes. Y ya a los 11, 12 años, de pronto ya podemos tener la dentición permanente, o a los 13 años. Vamos a determinar en la exploración dentaria grados de movilidad, ya sea patológicos o sean fisiológicos, grados de movilidad. Esto lo vamos a ir registrando ya en el examen dental. La relación que tenemos de los molares y de los caninos, que esta es una relación para que nosotros podamos determinar cómo está en desarrollo estos maxilares. Luego, en sentido transversal, valorar si tenemos o no mordidas cruzadas, bilaterales o unilaterales, ¿no? Mordidas cruzadas. Ahí, cuando tenemos caninos inferiores que están cruzados con los caninos superiores, así estén intactos, hacemos tratamientos de conducto. Con eso ya les estoy dando algunas pautas que no las visualizan ustedes porque no han escuchado estas clases, para poder realizar determinados tratamientos. También dentro de la exploración dentaria vamos a ver si es una mordida abierta o una mordida profunda. Ahora, ¿cómo vamos a evaluar la higiene dental y la salud gingival? Tenemos ciertos índices fíjense, de determinar la cantidad de placa bacteriana que pueda tener nuestro paciente. ¿Cuál es el que ustedes utilizan en periodoncia? Tola dulce. Dulce flor. Buenos. Hola Dulce, buen día. ¿Cuál es el índice que ustedes han aprendido en periodoncia? Ay, no puedo. ¿No se acuerdan?
Doctora, ¿me escucha? ¿Sí? José Cruz, Diego Cruz no estaba. A ver, Vanessa García, ¿está presente? Andrade Michelle. Sí, doctora, buenos días. El índice de Oleri, doctora. A ver, Andrade Michelle, un ratito presente, te voy a poner presente. Exactamente, ese es el que ustedes han aprendido en periodoncia. ¿Por qué? Porque teñimos con las pastillas reveladoras, como siempre les digo, no solo la cavidad bucal, sino fundamentalmente me dejan pastillas y las escupideras llenas de pastillas reveladoras. ¿Por qué? Porque no las sabemos utilizar. Necesitamos lo suficiente como para revelar, porque ese es el término, revelar la placa bacteriana. Y este es el índice que ustedes usan, el de Oleri. Muy bien, Michelle. Entonces, tenemos estos índices que los podemos utilizar. El índice de Sillnes y Loe no necesitamos pastilla reveladora. Y tenemos un nivel del 0 al 3. ¿Y qué es lo que observamos? Un área gingival de la superficie libre del diente, o sea, del diente libre de placa, que sería 0. No tiene placa. 1. Ausencia de placa observable a simple vista. Pero nosotros vamos pasando con la punta de la sonda después de haberla deslizado y vamos a ver que está cerca del margen gingival. Luego, el nivel 2, área gingival con placa delgada o de moderado grosor, visible a simple vista. Ya observamos. Y el nivel 3, tenemos gruesos depósitos de placa que solo, o sea, de retirar el labio, ya observamos, e incluso alteraciones a nivel de la encía. ¿Por qué? Porque la placa bacteriana es irritante, es ácida, nos altera el contorno de la encía. ¿Qué nos provoca? Gingivitis. Entonces, este es el índice de Sillnes y Loe. Y luego, los valores según Oleri, donde nosotros tenemos la cantidad de superficies teñidas por 100 con el total de superficies presentes. Es solo refrescarles a ustedes para poder tener este índice de higiene oral. ¿Cómo? Vamos a contar las superficies que están presentes y la cantidad de superficies teñidas. ¿Cómo determinamos nuestro riesgo? Menor al 20% es aceptable. Ya cuando tenemos entre 20 al 30%, estamos con problemas y debemos mejorar la higiene y hacer las recomendaciones necesarias. Y mayor a 30% deficiente. ¿Qué es lo que va a suceder? No solo tenemos activación de lesiones cariosas, vamos a tener desmineralización del esmalte, alteraciones gingivales. Entonces, ya aquí es un alto para poder hacer énfasis en lo que significa la higiene oral. Luego pasamos al diagnóstico y al plan de tratamiento. Perdón. El diagnóstico
es un proceso complicado del resultado del análisis de la información que está registrada en la historia clínica. Tenemos el examen clínico y las exploraciones complementarias. O sea, para que nosotros lleguemos a un determinado diagnóstico, debemos saber, debemos tener la información, debemos tener el conocimiento respecto a la normalidad y a lo patológico. Por eso ya han pasado ustedes todo lo que es semiología y lo que es patología. Entonces, hemos recabado la información necesaria en la historia clínica, antecedentes médicos, si toma medicamentos, si tiene problemas, no sé, de asma, si tiene problemas, alteraciones metabólicas, si puede tener alguna patología con la que haya nacido el niño, si ha contraído alguna enfermedad en ese transcurso que ha podido alterar, alteraciones de temperatura, o sea, todo esto, lo que ya hemos hablado al principio, nos va a ayudar también a tener un determinado diagnóstico. Si toma medicamentos crónicamente, entonces vamos a sacar nuestro diagnóstico. También vamos a tener radiografías que no solo las tomamos porque estoy buscando un determinado tratamiento. No hagan eso, por favor. Las radiografías las vamos a requerir si clínicamente tenemos alguna situación de duda, si necesitamos planificar un determinado tratamiento, para que no empecemos tomando radiografías porque así se nos ocurrió y necesitamos buscar terapias pulpares de principio. No hagamos eso, ¿ya? Y también en algunos casos laboratorios que vayan a ser requeridos. Dentro de las pruebas radiográficas, y voy a recalcar, esto debería ponerlo con otro color, es un método auxiliar. La radiografía no nos va a dar el diagnóstico. Nos va a ayudar a poder confirmar nuestro diagnóstico clínico. ¿Para qué tomamos las radiografías? Para observar lo que clínicamente no se puede observar. El trabeculado óseo, cómo está la relación de las piezas temporarias con las permanentes, cómo está la formación de esa pieza permanente, si existe o no una pieza permanente. Entonces, los criterios para tomar la radiografía, por supuesto que van a estar en desarrollo, en relación al desarrollo de la dentición, al riesgo de caries que tiene nuestro paciente. Entonces, no vayamos a tomar radiografías solo porque las tenemos que tomar. Tenemos diferentes radiografías. Tenemos las de aleta de mordida. ¿Para qué nos sirven las de aleta de mordida, Daniel Almendras? ¿Está Daniela? Rocío Molina. Buenos días, doctorita. Hola, Rocío, buen día. ¿Para qué nos sirve la radiografía de aleta de mordida? Para ver la oclusión, doctorita. ¿Perdón? Para ver la oclusión y también algunas caries interproximales. Para ver las caries interproximales, también fundamentalmente. Con eso vamos a ver algunas caries que estén ocultas. Por eso tenemos radiografías específicas. Bien, Rocío. Tenemos las periapicales, las oclusales, las radiografías panorámicas, que estas, yo siempre digo, como es la mejor manera
de explicar a los padres y a los niños la presencia de las piezas temporarias y las permanentes. ¿Y qué puede suceder si tenemos infecciones crónicas en la dentición temporaria? ¿Cómo va a afectar por la proximidad, por la relación? Entonces, esta es una muy buena radiografía para explicarles incluso a los niños que van a tener un recambio y esos dientes ya no los van a cambiar. Ahora se utiliza mucho también las tomografías computarizadas para poder tomar decisiones específicas en determinados tratamientos. Entonces, todo esto nos ayuda a nosotros a confirmar un diagnóstico clínico que hemos podido tener. Antes de tomar una radiografía de aleta mordida, por supuesto que vamos a tener sospechas por algún cambio de color, una mancha blanca o una mancha gris en relación a las piezas vecinas o algo que no lo hemos visualizado y seguramente la radiografía confirmará nuestro diagnóstico. El test de actividad de caries también va a ser determinar esta necesidad y la extensión de medidas preventivas en cada paciente. De pronto vemos que nuestro paciente tiene una alta actividad de caries. Vamos a iniciar con buenas medidas profilácticas, cambio de cepillo, hacer énfasis, explicar qué es lo que debe cepillarse. Vamos a realizar programas, no solo con el paciente, sino con los padres, ¿no? Explicarles cómo debemos mejorar, que parece algo de pronto totalmente básico, pero la higiene oral, la técnica, el cepillado, el uso de pastas dentales, eso lo vamos a ver hoy en el transcurso de la mañana, hace que tengamos muy buenos resultados. ¿Qué es el test de Albán? Este es el test que se basa en la capacidad de que la saliva va a producir un ácido y para que nosotros podamos determinar las características de esta saliva. Ese es el test de Albán. ¿En base a qué? A la cantidad de saliva y qué es lo que contiene esta saliva. El tipo de pH, las características de la saliva en sí, que determina también el comportamiento de la actividad de lesión cariosa. La saliva es muy importante. Dentro de los recuentos salivales también vamos a determinar la presencia de ciertos microorganismos que son los causantes de la alteración en el esmalte y el hecho de que se puedan iniciar lesiones cariosas. Aquí los lactobacilos son muy acidógenos, son los que definitivamente van a estar asociados con la caries en la dentina. El lactobacilo relacionado con la caries en la dentina. ¿Por qué? Porque se encuentra en la parte más profunda de las lesiones cariosas activas, porque podemos tener lesiones cariosas inactivas. También el gran enemigo de los dientes, que es el Streptococcus mutans, donde vamos a tener una concentración elevada de bacterias cariogénicas en placa y en saliva. ¿Qué van a hacer? Van a producir ácidos. Y estos ácidos pueden ser neutralizados por cierta defensa del huésped como medidas preventivas ya propias del paciente, que de pronto hace un cambio, puede tener los Streptococcus mutans, pero hace un cambio en las técnicas de cepillado, en vez de tomar, qué sé yo, gaseosas o bebidas altamente azucaradas, va a empezar a consumir agua. Entonces, todo eso hace que el iniciar o el activarse lesiones cariosas después del proceso de desmineralización puedan dejar en algún momento caries ya inactivas, ¿no es cierto? Pero no se olviden que el gran enemigo de los dientes es el estreptococo del grupo mutans.
Y ese es el motivo por el cual nosotros nos estamos profesionalizando. Determinar el flujo de la saliva. ¿Tiene o no tiene un volumen adecuado de saliva? Hay test que se pueden determinar la cantidad de saliva. Hay situaciones en las que disminuye el flujo salivar que va a repercutir también no solo en activarse lesiones cariosas, sino también en tener alteraciones a nivel de la lengua, de las mucosas. ¿Y qué es lo que tienen algunos medicamentos como los antihistamínicos, anticolinérgicos y estados patológicos que se van dando en pacientes que puedan tener hasta diabetes mellitus? O ansiedad, niños que se están mordiendo las uñas, ¿no? Entonces, todo esto es importante en el manejo de técnicas adecuadas, implementar, aclarar las recomendaciones, el consumo de mayor cantidad de agua, y hay ciertos medicamentos que difícilmente vamos a tener que suspenderlos. Eso es por indicaciones del pediatra. Luego, la planificación del tratamiento. Localizar y tratar la molestia principal con la que vaya a llegar. Lo primero, eliminar la enfermedad existente y prevenir una nueva enfermedad. O sea, estamos hablando de la enfermedad de caries o alguna alteración que pueda tener. Primero, para que nosotros vayamos a planificar el tratamiento y nos podamos entender. Por decir, viene un paciente con un absceso. Primero, pues, drenaré ese absceso. No empezaré a hacer una historia clínica en detalle. Eliminaré esa molestia principal. Y luego tenemos lo que es un consentimiento informado, que nos falta a nosotros detallarlo en nuestra historia clínica, que es una necesidad ética. Se le debe facilitar la información a los pacientes y a los familiares. Vamos a explicar al niño también, no porque sea pequeño no se le va a explicar, porque los niños nos van a entender, porque es el problema y ellos también asumen conductas en función a lo que tienen como información. Hablarles a los padres con términos muy prácticos, que puedan comprender, que puedan entender cuál es el diagnóstico que se les está dando, cuáles son las posibles alternativas de tratamiento, qué es lo que queremos lograr con un determinado tratamiento, que de pronto hasta tenemos que hacer exodoncias y hay que explicarles cuáles son las consecuencias si nos reponemos con mantenedores de espacio. Dentro del consentimiento informado está toda la información que requieran los niños, nuestros pacientes y los padres o los responsables de esos pacientes. Ahora, dentro de la fase de la planificación terapéutica tenemos 4 fases. La primera es determinar la situación bucal. ¿Cómo está la situación bucal de nuestro paciente? En la segunda, hacer la profilaxis. En la tercera, ya iniciar tratamientos restauradores. Y en la cuarta fase, el mantenimiento de la salud bucal. ¿Cómo? En la fase 1, a través de la historia clínica, la exploración intra y extraoral y una exploración radiográfica. Esa es la fase 1. La fase 2 de profilaxis, que nos puede llevar a hacer la evaluación de la técnica del cepillado, que nos indiquen cómo se cepillan, cómo debe cepillarse. Hoy vamos a ver algunas técnicas de cepillado en la clase de las 11, las instrucciones de higiene y de limpieza dental, las aplicaciones tópicas de flúor. Estamos hablando solo de profilaxis y dentro de nuestra fase 2 vamos a registrar todo esto. Vamos a hacer sellantes de fosas y fisuras, en qué piezas. Todo esto para nosotros es importante dentro de
la fase de profilaxis. Información como retroalimentación también. Y en la fase restauradora, que tenemos un tratamiento restaurador primario o de contención. De pronto el paciente no coopera, empezamos a inactivar las lesiones cariosas y aplicar ionómeros. Podemos incluso hasta poner obturaciones provisorias para que ya podamos mejorar esa cavidad bucal y evitar lesiones cariosas activas. Vamos a ver tratamientos de oclusión preventivos. Trabajamos muy de la mano con ortodoncia, que se hace más ortopedia, ¿no? Que son los pacientes que mejoran, dan un buen, ¿qué les digo? Si se hace un buen seguimiento, nuestros pacientes con ortopedia mejoran y se va trabajando sobre estos maxilares que necesitan determinados estímulos. Luego en la fase 3 también vamos a ver el control de la erupción, si se van a realizar tratamientos pulpares después de estos tratamientos restauradores. Y la fase 4, que es el mantenimiento de la salud bucal, que podemos tener de 2 hasta 4 por año, dependiendo de cada paciente. Reducir el tiempo, o sea, que sea más veces cada 3 o 4 meses, si nuestros pacientes son de alto riesgo, ¿ya? Revisiones periódicas individualizadas. Si nuestro paciente tiene muy buen control de la higiene, tenemos pacientes que solo son de prevención, evitar algunas interferencias para malposiciones posteriores en las piezas dentarias. Entonces, vamos a reducir el tiempo, pero si nuestro paciente fue de alto riesgo, donde hemos hecho tratamientos pulpares, debemos convocarlos en menor tiempo posible. Bien. Ahora, ¿qué preguntas tienen? ¿Ninguna? Bien, entonces nos vamos a ver en la clase de las 11, ¿ya? Y les informaré, les confirmaré, porque es un compromiso que hemos asumido con algunos hogares, pero lastimosamente nos están fallando. Y debo perseverar en esta solicitud para con los niños porque es nuestro compromiso, pero al margen de eso también, si ellos nos fallan, pues nosotros vamos a informar respecto a esto, ¿no? Bien, chicos, ¿alguna pregunta más de las que no han tenido? Bien, entonces nos vemos en la clase de las 11. Cualquier cosa, yo estoy en la clínica, ¿ya? Muy bien, que estén bien, nos vemos. Chao. Hasta luego, doctor.